adelante, mi querida, para que podamos escuchar tu dulce voz ahí. Perfecto. Ahí ya te escucho. Ahí sí. Gracias por la invitación. Patricia, es el tema de la violencia sexual infantil es un tema difícil de abordar y yo creo que hay muchos padres que no quieren saber que esto le ha pasado a sus hijos o que le está pasando a sus hijos. Evitan el tema, incluso he sabido... ¿Sabes qué? ¿Sí? ¿Me escuchas? Es que te había perdido. Allá. ¿Y ahora me tienes ahí de nuevo? Sí. Te decía que hay muchos padres o personas adultas que evitan hablar de este tema, quieren como invisibilizarlo, porque efectivamente es doloroso no solo el hecho, sino que proviene de personas cercanas normalmente a las víctimas. Sí, sabes que la verdad es que es un tema que es difícil de tocar y además es un tema que está súper invisible. Mira, hay que pensar que según la ONU, este tema es mucho mayor de lo que estamos hablando. Hay estudios que dicen, por ejemplo, de datos de la UNICEF, que dentro de 190 países hay 120 millones de mujeres menores de 20 años que han sufrido, o sea, de niños y niñas, en el fondo, perdón, que han sufrido violencia sexual infantil. Wow. Entonces, 120 millones es una cantidad sumamente grande, o sea, tenemos que pensar que la cantidad de casos que hay, o sea, se nos arranca de las manos y si pensamos esto, al final es mayor que lo que podría ser una pandemia, ¿cierto? La pandemia, claro. Si lo piensa, es mucho, esto sería como incluso un factor que nos acoge a todos los países del mundo, increíblemente siendo así de este nivel, de esta cantidad, este calibre de personas que han sufrido abuso cuando son menores, no existen como agendas políticas ni sociales al respecto. Entonces llama mucho la atención que esto no sea como una política de Estado que no diga cómo prevenimos. Claro, sobre todo el tema de prevenir, porque una vez que ya, bueno, nosotros conocemos, nuestro país ha sufrido cambios, ha experimentado cambios en cuanto a la normativa legal para sancionar a las personas que hacen este tipo de actos deleznables, totalmente reprochables. Sin embargo, en cuanto a la prevención, es como tú dices, no existe nada, ni un protocolo, por lo menos que yo sepa, que ayude a los padres a prevenir para sus hijos este tipo de daño. Pero quisiéramos saber, cuando hablamos de abuso sexual infantil, ¿de qué estamos hablando? ¿Existe alguna definición dada por alguna organización internacional que describa específicamente de qué estamos hablando, que lo tipifique como un delito además? Mira, la OMS ha hecho, en cierta forma, un protocolo como para que uno entienda a qué se refiere. Es cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o una niña, donde puede estar incluido la tocación de genitales, la tocación de genitales por parte de alguna parte del cuerpo del niño, por parte del abusador, la incitación de la tocación del niño hacia el abusador o la tocación propia de los propios genitales, o sea que una persona está observando como el niño se toca a sí mismo los genitales. También está la penetración del cuerpo, de los genitales del niño, ¿cierto? Ya sea por una parte del cuerpo del agresor o por algún objeto. Exposición a pornografía, el hacer que el niño vea pornografía o que también pueda participar dentro de alguna cosa de pornografía que pueda estar la persona viendo. El contacto genital y la exhibición de genitales, o sea que el adulto o el agresor le muestre los genitales al niño. Tremendo, o sea que cualquier conducta inapropiada que involucre la sexualidad está ahí representada. ¿Sabes que cuando fui pastora en República Dominicana me tocó ver un caso de un papá que le mostraba pornografía a su hijo, supuestamente para educarlo sexualmente? Eso es una cosa increíble que pasa en estos tiempos, pero efectivamente pasó y me tocó manejarlo a mí. Fue duro porque cuando quise hacer la denuncia en la policía, las principales personas que se opusieron fueron la propia madre del niño, la esposa del caballero y los familiares. Se opusieron a que se hiciera la denuncia en la policía.
¿Qué tan frecuente es esto en que los abusadores se encuentran en el mismo entorno que ellos agreden, la protección ideal para seguir cometiendo sus actos de violencia? Lo que pasa es que esto finalmente, como yo te decía, es algo que ocurre mucho más frecuentemente de lo que uno piensa. Tienes que pensar que en Chile hay unos estudios que dicen, por ejemplo, que el Ministerio Público dice en el 2016, que es el estudio que se hizo, que habían 15.408 casos que habían habido ese año, ¿cierto?, de abuso a menores. Y eso implicaba, por ejemplo, una frecuencia de 30 casos diarios. 30 casos diarios. 30 casos diarios, pero los expertos dicen que entre un 70 a un 80% no se denuncian. O sea, eso implica, imagínate, que ocurren, por esta misma cifra, 141 al año, o sea, perdón, al día. Eso implica 6 abusos cada hora. ¡Wow! O sea, qué dura una hora, 6 niños están siendo abusados, según el informe de la ONA del 2018. Entonces, si tomamos esto en cuenta, pensamos en lo que está sucediendo con los niños, un 80% de los casos no están siendo denunciados, y puede ser o porque la familia no creyó al niño, o porque esto se insensibiliza, o porque se tiene miedo de lo que pueda pasar. Entonces, tenemos que pensar, o también puede ser porque el niño nunca lo quiso decir. O sea, hay niños que creen que no les van a hacer caso, que no les van a creer, que fue culpa de él, entonces se queda callado, ¿cierto? Hay muchos factores que implican. Entonces, esto es mucho más allá de lo que realmente nosotros podemos ver. Y hay muchos casos, como te decía, donde la misma familia o la gente que está alrededor o lo sabe y tiene susto, o simplemente no sabe lo que está pasando, y que es algo que sucede porque no hay algo que te pueda decir esto está pasando. Muchas veces es una realidad que está oculta. Hay muchos niños que les ha sucedido o que los han tocado o alguna cosa y no se atreven a decirlo porque también los amenazan, porque tienen susto de lo que les pueda pasar, ¿cierto? O porque también se sienten que ¿cómo les pasó eso? O sea, no logran comprender. Claro, y una táctica también... Son niños pequeños. Pensemos que la mayor cantidad de los abusos... Por favor, concluye. Que la mayor cantidad de los abusos pasan a menores de 14 años. Entonces, cuando están desarrollando todo su psiquismo, ¿cierto? Toda la parte del desarrollo mental. Entonces, esto significa que no tienen las herramientas necesarias todavía para poder comprender lo que les está pasando. Eso implica que entonces tampoco, como no tienen las herramientas, no pueden lograr comprender la dimensión, no logran entender qué fue lo que pasó, no logran explicárselo. Claro. Te decía que una táctica del abusador sexual es siempre hacer a la víctima el culpable, culpabilizarlo y decirle que es culpa de la víctima lo que está pasando, que es por su culpa, o que si lo dice también va a tener consecuencias peores. Entonces, considerando aquello, entendamos que para un niño, como dijiste tú, menor de 14, llegar a decirlo, debe romper muchas barreras psicológicas y emocionales que le han sido creadas en su mente para protegerse el abusador. Cuando llega a decirlo, ¿por qué razón una mamá o un papá no les creería? A ver. Mira, lo que pasa no es que el victimario le diga que es culpable, sino que el niño se siente culpable porque lo que le está pasando, de cierta manera, se siente. Eso es lo siguiente: muchas veces hay coerción hacia el niño, donde se le dice al niño, esto lo estás haciendo porque tú me incitas a hacerlo. Claro. O porque el niño también puede sentir que en su niñez, en su inocencia, puede sentir que él hizo algo para que la otra persona le hiciera. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos que pensar que aproximadamente un 70% de los casos son por algún conocido, alguna persona que uno conoce, que tiene algún grado de cercanía. Entonces, claro, uno piensa, ¿qué es lo que pasó para que esta persona que yo conozco me esté haciendo esto? Entonces, claro, obviamente hay algo ahí que puede ser extraño. A veces incluso se acercan, te hacen un regalo, se empiezan a acercar, ¿cierto? Hay una cierta forma de encantamiento que hace el abusador hacia el niño, donde se empieza a acercar de a poco, ¿cierto? Para tratar en el fondo, de crear algún lazo de cercanía además con el niño, y esto produce de que también sea mucho más difícil el poder acusarlo, decir algo, y como la familia lo conoce,
entonces también muchas veces uno dice, ¿cómo voy a acusar al tío no sé cuánto, a esta persona? ¿Cierto? Porque hay una cercanía, entonces se hace difícil, no es algo tan sencillo, y muchas veces también la gente piensa que los niños están fabulando, y esto no es real. Esa era mi pregunta, ¿por qué? O sea, no sé, yo soy mamá, y si un hijo mío me dijera algo como el estilo, nunca pensaría que es una fábula. Pero sí sé de casos que las mamás, sobre todo, no le creyeron a sus hijas que su propio esposo o el padre incluso de ella las estaba abusando. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué le pasa a un papá o una mamá que no le cree a sus hijos? Lo que pasa es que muchas veces no existe una relación cercana, una relación de confianza entre padre e hijo. Si yo no me he preocupado de crear esta relación, un vínculo con mi hijo, donde yo converso diariamente con mi hijo, donde yo conozco a mi hijo, conozco sus amistades, conozco lo que está pasando, ¿cierto? Donde en el fondo sé su comportamiento, no me doy cuenta. Entonces posiblemente, como no conozco a mi hijo, no sé si miento o no miento, puede ser que yo no crea eso. Además que hay muchas creencias al respecto. Hay muchas ideas y mitos que existen en cuanto a lo que sucede, ¿cierto? O por qué se produce la violación. Primero, obviamente, uno siempre dice, no, a mi hijo no, ¿cierto? Entonces hay una negación de que por sí uno como papá también se siente culpable de la vulneración que le sucedió a mi hijo, y obviamente dentro de todo uno se niega a ver lo que está pasando, porque es una cosa de que uno se siente culpable también como padre. Entonces obviamente hay una cosa de negación que es como intrínseca, como una forma de resguardo hacia lo que yo tengo. Pero lo primero que yo tengo que pensar es que el niño, cuando está con una situación de gravedad, alguna situación de dificultad, de que sea que se sienta agredido, el niño en general va a tender a contar la verdad. Eso es algo que uno tiene que dar por sentado, y uno como padre debería tender a creerle, ¿cierto?, de que su hijo no está mintiendo con eso. Y cuando esto sucede y todo eso, el niño va a necesitar de todas formas una ayuda, ¿cierto?, contención psicológica. Por lo tanto, si el niño me cuenta, me relata que está pasando esto, yo debería como padre tratar de llevarlo a una parte, a un especialista, donde puedan ayudarme también como familia a superar el proceso que está pasando. A esa parte quiero entrar ahora. Si el papá o la mamá, si el niño no les dice nada, hay mecanismos a través de los cuales los papás se pueden dar cuenta que algo les pasa. Lo hemos conversado aquí en otras oportunidades, los cambios de conducta, la hipersexualización en el lenguaje. Hemos hablado de los niños que dejan de comer, que dejan de dormir, que comienzan a hacerse pipí en la cama. Todas esas son señales que pueden dar los niños. Pero ahora, Patricia, te pregunto, ¿qué debe hacer el papá y la mamá para que aprovechemos estos minutos que nos quedan? ¿Cuál es el paso que ellos deben dar para ayudar a su hijo? Mira, la idea es que uno como papá tendría que acogerlos y todo. Primero que nada tiene que acoger el hijo, comprender lo que está pasando, lo que sucede con él, y también estar preocupado, ¿cierto?, de poder darle un ambiente que sea de cariño, de afecto, un ambiente que sea acogedor. Pero lo más importante es, primero que nada, creerle, decirle al niño que uno está con él, que lo que está pasando en el fondo nos afecta como familia, pero juntos vamos todos a poder pasar sobre esto, vamos a poder fortalecernos de esta situación y poder acompañarlo durante todo este proceso, que es un proceso que va a ser un poco largo, ¿cierto?, con un psicólogo, con un especialista, con gente, pero darle sobre todo como familia contención emocional. Eso es lo más importante. Uno como papá tiene que ser acogedor y comprender que esto no es algo que el niño haya buscado, sino que es algo que le pasó al niño y es algo lamentable, es algo que, como te decía, esto influye sobre el psiquismo, porque el niño se está conformando, el niño o la niña se está conformando en su parte emocional, en su parte psíquica, y por lo tanto esto va a traer consecuencias de todas formas a su vida. Entonces es importante como papá tener esto súper claro, y para esto es súper importante la parte de la prevención. O sea, es que muchas veces, y todas las campañas que uno puede ver en general, son llamadas cuando ya sucede el hecho, ¿cierto? Las campañas te dicen, en general te dicen, denuncia a, ¿cierto?, una vez que ya pasó esto. Entonces uno lo que tiene que tratar de hacer es prevenir. ¿Y cómo yo prevengo? ¿Cómo yo evito que pase esta situación? Que es una de las cosas más importantes, evitar que suceda esto, evitar que los niños y niñas sean abusados. Lo primero que nada hay que hacer es que hablar con claridad acerca de lo que está pasando, ¿ya? Hablar acerca de los riesgos que rodean a los niños,
Sí. conversar con ellos y darles confianza, que era lo que habíamos hablado recién. Claro. Patricia, lamentablemente el tiempo, Sí, el tiempo nos ha... de confianza. Claro, lamentablemente el tiempo nos ha pillado, nos ha superado en esta oportunidad, pero te invito a que por favor continuemos en una próxima oportunidad abordando el tema, sobre todo para enseñarle a los papás cómo prevenir. Yo creo que ahí está una gran clave. Las cifras que mostraste son abrumadoras, de verdad terroríficas, y debemos, yo creo, poner el acento en la prevención. ¿Te parece para una próxima oportunidad? Sí, muchas gracias. Continuemos. A mí me interesa mucho este tema porque la verdad es que la parte de prevención tenemos que pensar que nos va a afectar a todos en un futuro. Así es. Bueno, ya estaremos informando entonces cuándo estarás de nuevo con nosotros abordando este importante tema. Hasta una próxima oportunidad. Y señores, nosotros antes de despedirnos queremos enviar nuestras condolencias a toda la familia y a los miembros de la Iglesia Restauración 2000 que ayer perdieron a su pastor, el obispo Salvador Pino Bustos. Desde